Bienvenida al canal. Una breve introducción poética. Hay amores que se buscan y amores que se encuentran por accidente. Esta es la historia de un error que se convirtió en destino, de una firma equivocada que selló una unión inesperada, y de cómo dos almas, tan diferentes como el día y la noche, aprendieron a reconocerse en medio de la confusión. Nunca creyó que su vida pudiera cambiar con el simple trazo de una pluma. Un error de papeles, un contrato equivocado, y de pronto, su nombre estaba ligado al de un hombre que jamás imaginó. Isabella Morales siempre había sido práctica. Estudiante de Derecho, trabajaba como asistente en un pequeño despacho jurídico. Su mundo giraba entre libros, cafés a medio terminar y la lucha diaria por pagar la renta de un apartamento demasiado modesto en una ciudad demasiado cara. Soñaba con construir una carrera limpia, donde cada caso fuera un peldaño hacia su independencia. Lo último que esperaba era verse atrapada en el capricho cruel de un destino juguetón. Aquella mañana comenzó como tantas otras. El murmullo de las impresoras, el aroma metálico de los archivadores y el paso firme de su jefe resonaban en el despacho. Entre las pilas de documentos, había uno que debía firmar en representación de un cliente menor. Isabella apenas lo leyó, confiada en la rutina, y estampó su rúbrica con la ligereza de quien no sabe que cada letra dibujada marcará su historia para siempre. Horas después, el caos estalló. El señor Alejandro Ferrer, uno de los hombres más ricos y enigmáticos de la ciudad, entró en la oficina con la furia elegante de alguien acostumbrado a que todo se haga a su manera. Dueño de empresas internacionales, millonario hecho a pulso, aunque el rumor decía que había heredado tanto como había construido, era un hombre que imponía presencia con solo respirar. Su traje negro parecía cosido a la medida de su cuerpo fuerte, y sus ojos grises, casi metálicos, destilaban una mezcla de fastidio y control. Isabella sintió como el aire se volvía más pesado cuando él clavó la mirada en ella. ¿Sabe lo que ha hecho?, preguntó con voz grave, tan baja que resultaba más peligrosa que un grito. Isabella parpadeó, desconcertada. Yo, revisé el contrato, estaba en la bandeja de mi jefe. Solo firmé. Firmó mi matrimonio. Las palabras cayeron como piedras. Un silencio incómodo se apoderó de la oficina. Isabella sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Eso es imposible. Alejandro dejó caer el expediente sobre la mesa. Allí, entre cláusulas y sellos, brillaban dos nombres unidos en letras negras, Alejandro Ferrer e Isabella Morales. Un error legal, una confusión administrativa, o quizá una ironía cruel del destino. Ella rió nerviosa, un sonido frágil que se quebró en el aire. Esto debe resolverse con una anulación. Un simple trámite y... ¿Un simple trámite?, interrumpió él, acercándose lo suficiente como para que Isabella pudiera sentir el calor de su respiración. La prensa ya lo sabe. Mi empresa depende de que esta unión parezca real. Un error como este podría costarme millones. El corazón de Isabella retumbaba en su pecho como un tambor desbocado. No puede obligarme, susurró, aunque ni ella misma estaba segura de creerlo. Alejandro arqueó una ceja, con esa mezcla de soberbia y calma que solo alguien como él podía exhibir. No necesito obligarla. Necesito un acuerdo. Usted permanecerá a mi lado hasta que el ruido cese. Un año, tal vez menos. Después, cada uno seguirá con su vida. Isabella quiso protestar, pero la realidad se alzó frente a ella como un muro. No tenía poder, no tenía dinero, no tenía siquiera el prestigio para enfrentar a un hombre como él. Sus labios temblaron en un intento inútil de articular razones, pero lo único que consiguió fue asentir con un hilo de voz. Un año. Alejandro sonrió apenas, como si hubiera ganado una batalla silenciosa. Bienvenida a mi mundo, señora Ferrer. El eco de aquel apellido desconocido se incrustó en ella como un tatuaje invisible. Isabella sintió vértigo, como si hubiera sido arrojada sin aviso a un abismo del que no podía escapar. Había firmado sin pensar, y en ese error accidental, acababa de casarse con un hombre que no conocía. Un millonario tan fascinante como peligroso, que a partir de ese instante sería su esposo. Lo que no imaginaba era que aquel error, más que una condena, sería el inicio de la historia más intensa de su vida. Isabella había creído que, después del desconcierto inicial, todo se resolvería rápido, una firma más, un documento que anulara aquel error, y su vida volvería a la normalidad. Pero lo normal ya no existía.
No desde que Alejandro Ferrer irrumpió en su mundo con su presencia arrolladora y sus ojos que parecían despojarla de toda certeza. El despacho quedó en silencio tras aquel acuerdo improvisado. Isabella salió con pasos torpes, como quien camina entre ruinas. En su bolso, los papeles parecían arder. Afuera, el bullicio de la ciudad la recibió con indiferencia, taxis, claxon, voces apuradas. Pero en su interior todo había cambiado. Alejandro, sin embargo, no mostraba fisuras. Caminaba junto a ella como si cada paso le perteneciera al asfalto, como si la ciudad entera se inclinara a su voluntad. Con un gesto, hizo que un coche de lujo se detuviera frente a ellos. La puerta trasera se abrió sola, como si incluso el aire obedeciera su poder. Suba, ordenó, sin mirarla. Isabella dudó. Cada fibra de su cuerpo gritaba que no debía hacerlo, que aún estaba a tiempo de huir. Pero la parte racional, la que conocía la magnitud de su error, entendía que no había escapatoria. Inspiró hondo y entró en aquel vehículo que olía a cuero nuevo y silencio contenido. Durante el trayecto, no hablaron. Alejandro miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos. Ella, en cambio, no podía dejar de observarlo de reojo. Su perfil era afilado, elegante, casi perfecto. Pero había algo en el que no encajaba en esa imagen impecable, una sombra. Como si detrás de la seguridad hubiera un pasado que nadie conocía, un dolor demasiado profundo para mostrarse al mundo. ¿Siempre mira así? Su voz grave rompió el silencio, sin apartar la vista de la calle. Isabella se sonrojó al ser descubierta. No lo miraba. Solo, pensaba. Él giró lentamente, clavando sus ojos grises en los suyos. Entonces piénselo bien. Está entrando en una vida que no le pertenece. No tendrá fácil escapar. Ella tragó saliva. Yo no pedí esto. Nadie pide lo inevitable. Su respuesta fue seca, casi filosófica. El coche se detuvo frente a un edificio que parecía tocar el cielo. De cristal oscuro y diseño moderno, imponía tanto como su dueño. Los guardias se inclinaron apenas al verlo, y Alejandro los ignoró con la naturalidad de quien lleva años acostumbrado a la reverencia. Isabella lo siguió hasta el interior. El vestíbulo estaba bañado en mármol y luces doradas. Todo brillaba demasiado, como si cada rincón gritara lujo. Y, sin embargo, Isabella se sintió pequeña, fuera de lugar, una intrusa en un mundo al que nunca había querido pertenecer. Alejandro se detuvo frente a un ascensor privado. Aquí vivirá mientras dure nuestro acuerdo. ¿Vivir? Repitió ella, incrédula. Si los medios descubren que dormimos en casas separadas, la farsa se vendrá abajo. Lo dijo sin rodeos, como quien expone una verdad fría. El ascensor subió en silencio. Isabella se abrazó a sí misma, intentando encontrar refugio en sus propios brazos. Al salir, un penthouse se abrió ante ella, ventanales de piso a techo, un horizonte iluminado por la ciudad, muebles minimalistas que parecían sacados de una revista. Era un lugar perfecto, pero también vacío. Él dejó las llaves sobre la mesa de cristal y se sirvió un whisky sin invitarla. No quiero problemas. Cumpla su papel y, cuando esto acabe, volverá a su vida. Ella respiró hondo, sintiendo que debía defenderse aunque fuera con palabras. No soy un objeto, señor Ferrer. No puede comprar mi silencio ni mi dignidad. Alejandro la miró entonces con una intensidad inesperada. Por primera vez, sus ojos dejaron ver una grieta. Algo dolía en él, algo escondido tras capas de arrogancia y poder. No necesito comprar lo que ya está perdido. Esa frase la desarmó. Hubo un destello de soledad en su voz, tan breve que Isabella dudó si lo había imaginado. Lo que sí comprendió en ese instante fue que aquel hombre, más allá de su riqueza, era una fortaleza con muros demasiado altos. Y aunque no quería admitirlo, algo en ella comenzaba a sentir curiosidad. No por el millonario arrogante que imponía condiciones, sino por el hombre de sombras que se escondía detrás de esa armadura de lujo. Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación que le habían asignado, Isabella supo que su vida había cambiado para siempre. No estaba atrapada solo en un contrato, estaba atrapada en un juego de emociones que apenas comenzaba. El amanecer encontró a Isabella despierta. Había pasado la noche dando vueltas en la cama que, aunque mullida y amplia como un océano de sábanas blancas, le resultaba ajena, demasiado fría. Afuera, la ciudad brillaba tras los ventanales, indiferente a su desvelo. Al levantarse,
caminó descalza sobre la alfombra espesa. El silencio del penthouse era tan intenso que casi podía escuchar sus propios pensamientos. Se sintió fuera de lugar, como si la hubieran arrancado de su pequeño apartamento y arrojado a una jaula de cristal. La cocina parecía un escenario de revista, electrodomésticos de acero, superficies impecables, vajilla que seguramente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Abrió un cajón buscando una simple taza y se encontró con un ejército de porcelanas alineadas con precisión casi militar. Estaba sirviéndose café cuando escuchó el roce de pasos firmes detrás de ella. Alejandro apareció, impecable incluso a primera hora de la mañana, traje oscuro, corbata perfecta, el cabello peinado con esa sobriedad que parecía natural en él. No esperaba verla despierta tan temprano, dijo, con voz grave, mientras tomaba una botella de agua de la nevera. Isabella se encogió de hombros. No estoy acostumbrada a dormir en palacios de cristal. Él arqueó una ceja. ¿Así ve mi hogar? No es un hogar. Es un museo. Bello, imponente, pero vacío. Alejandro la observó unos segundos en silencio. Sus ojos grises parecían estudiarla, como si cada palabra suya fuera una grieta inesperada en el muro que lo rodeaba. Al final, bebió un sorbo de agua y respondió con calma. El vacío es cómodo. No decepciona. Isabella sostuvo la mirada, negándose a retroceder. El vacío también mata, señor Ferrer. Solo lo hace más lento. Por un instante, creyó ver en su rostro una sombra de sorpresa. Nadie debía hablarle así. Nadie debía desafiarlo. Y, sin embargo, allí estaba ella, con una taza de café en la mano, desnudando en pocas frases lo que tantos temían decirle. La rutina comenzó a instalarse en los días siguientes, aunque era una rutina extraña, hecha de silencios y distancias. Compartían el mismo techo, pero vivían como dos desconocidos. Él trabajaba largas horas, rodeado de reuniones, llamadas y viajes relámpago. Ella exploraba la casa, intentando acostumbrarse al lujo que la sofocaba. En las noches, coincidían a veces en la cena. Alejandro hablaba poco, demasiado acostumbrado a que el mundo girara en torno a sus decisiones. Isabella, en cambio, empezaba a descubrir que aquel silencio ocultaba más de lo que mostraba, una vida de soledades elegidas, de secretos cuidadosamente enterrados. Pero la tensión crecía en lo invisible. No necesitaban palabras, bastaba un roce accidental al pasar junto a la mesa, una mirada que duraba un segundo más de lo debido, el calor de su presencia demasiado cerca en un espacio demasiado grande. Una noche, mientras ella hojeaba un libro en el salón, Alejandro entró con el ceño fruncido, tiró la chaqueta sobre el sillón y se sirvió un whisky sin disimular el fastidio. Isabella levantó la vista y lo encontró distinto, cansado, más humano, como si por fin se permitiera mostrar el peso que cargaba. ¿Un mal día?, preguntó, con voz suave. Él la miró como si la pregunta hubiera tocado un lugar prohibido. Todos los días son malos cuando nadie espera por ti en casa. Se dejó caer en el sillón frente a ella, exhalando. Isabella lo observó, sorprendida por esa confesión inesperada. Por primera vez no vio al millonario arrogante, sino a un hombre que, detrás del éxito, escondía una soledad insoportable. Quiso decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo pudo cerrar el libro y dejarlo a un lado, mirándolo en silencio, compartiendo con él ese instante desnudo de máscaras. Fue allí, en ese salón iluminado por luces cálidas y con el murmullo lejano de la ciudad colándose por los ventanales, donde Isabella comprendió que la convivencia forzada iba a ser cualquier cosa menos fácil. Porque cada día que pasara a su lado, cada sombra que descubriera en él, la arrastraría más a un mundo del que ya no podría salir ilesa. El tiempo, en aquella jaula de cristal, comenzó a transcurrir de una forma extraña. Los días se parecían entre sí, desayunos en silencio, Alejandro marchándose con su porte implacable, llamadas de negocios que atravesaban las paredes como cuchillos. Y sin embargo, Isabella no podía ignorar que cada jornada traía consigo una grieta más en la coraza de aquel hombre. Había aprendido a leerlo en los pequeños gestos, la manera en que apretaba los puños cuando algo lo molestaba, la dureza con la que colgaba el teléfono. El silencio que se alargaba cuando sus pensamientos lo arrastraban lejos. Alejandro Ferrer no era solo el millonario arrogante que todos conocían. Había algo más. Algo oculto. Una tarde, mientras buscaba un libro en la biblioteca, un espacio imponente, con estanterías que alcanzaban el techo y olor a madera antigua,
Isabella encontró un sobre escondido entre los volúmenes. No llevaba nombre, apenas un sello roto. Dentro, una fotografía en blanco y negro, un niño pequeño, de ojos claros y sonrisa rota, sentado junto a una mujer que parecía demasiado joven para cargar tantas sombras en la mirada. Isabella se quedó inmóvil. Era imposible no reconocer en esos ojos grises al Alejandro adulto. Lo sorprendente no era la inocencia de aquel rostro infantil, sino la tristeza latente en la mujer a su lado. Una tristeza que parecía transmitirse a través de los años. No es su lugar. La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba de pie en el umbral, con la mandíbula tensa y los ojos convertidos en acero. Isabella giró, sosteniendo la fotografía entre sus manos temblorosas. Yo, lo encontré sin querer. Él avanzó despacio, arrebatándole el sobre. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta con un gesto brusco. Nunca vuelva a tocar lo que no le pertenece. Ella respiró hondo, pero no retrocedió. No estaba espiando. Solo, quería entenderlo. Alejandro rió, sin alegría. ¿Entenderme? Ni siquiera yo me entiendo. Hubo un silencio denso. Isabella lo miró, viendo más allá de la máscara. El hombre poderoso estaba herido, marcado por un pasado que aún lo encadenaba. Y sin embargo, esa vulnerabilidad, tan fugaz, la conmovió más que cualquier lujo que lo rodeara. No es justo cargar con todo solo. Su voz fue suave, casi un susurro. Por primera vez, él bajó la guardia. Sus hombros se relajaron apenas, como si aquella frase hubiera tocado un lugar profundo. La dureza de su mirada se quebró lo suficiente para dejar entrever un destello de dolor. La justicia es un lujo que algunos nunca conocen, dijo al fin, girando el rostro para evitar su mirada. Isabella quiso acercarse, pero Alejandro levantó una mano, como una muralla invisible. No busque redimir lo que ya está roto. Se lo advierto, Isabella, mientras más intente entrar, más va a perderse. Ella tragó saliva, sintiendo que debía detenerse, pero su corazón ya había decidido lo contrario. Porque en esas sombras descubría un hombre que necesitaba ser amado aunque no lo supiera, un hombre que la repelía con palabras frías y, al mismo tiempo, la atraía con una fuerza imposible de resistir. Aquella noche, mientras se recostaba en su habitación, Isabella comprendió que el secreto de Alejandro era una herida abierta. Y que, aunque él intentara ocultarla, ella ya estaba dispuesta a acercarse, aun si eso significaba salir marcada para siempre. La convivencia había dejado de ser un simple acuerdo. Isabella lo sabía. Cada día que pasaba junto a Alejandro, cada silencio compartido, cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo debido, construía un muro invisible de deseo imposible de ignorar. No era amor todavía, quizá tampoco ternura. Era algo más primitivo, una fuerza que se colaba en lo cotidiano. Estaba en la manera en que él inclinaba la cabeza al escucharla, en el roce fugaz de sus manos cuando se cruzaban en la cocina, en la intensidad de sus ojos grises que parecían desnudarla sin permiso. Una noche, el destino volvió a jugar su carta. La ciudad estaba envuelta en lluvia, gotas interminables golpeaban los ventanales como un ejército de tambores. Isabella no podía dormir y decidió salir al salón. Allí encontró a Alejandro, sentado en el sofá, la corbata suelta, un vaso de whisky entre los dedos. La luz tenue acentuaba las líneas de su rostro, mostrando no al millonario arrogante, sino al hombre cansado, vulnerable en su propia soledad. ¿También insomnio?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él levantó la mirada. El insomnio es la factura que pagamos los que tenemos demasiados fantasmas. Isabella se sentó en el sillón frente a él, abrazando sus rodillas. La lluvia acompañaba la confesión como un telón melancólico. Por un instante, ninguno habló. Solo el sonido de las gotas llenaba el espacio. Entonces él la observó fijamente, como si hubiera tomado una decisión en secreto. ¿Sabe lo que me desconcierta de usted?, preguntó, con voz baja. Ella negó con la cabeza. Que no me teme. Todos lo hacen, tarde o temprano. Usted, en cambio, se queda. Quizá porque veo al hombre detrás del apellido, respondió Isabella, con una sinceridad que lo desarmó. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa y se inclinó hacia ella, reduciendo la distancia. Sus ojos grises se volvieron más oscuros, intensos. Isabella sintió cómo su respiración se aceleraba, atrapada en aquella cercanía peligrosa. Él alzó la mano, rozando con sus dedos la mejilla de ella. Fue un contacto leve,
apenas un suspiro de piel contra piel, pero suficiente para incendiarla por dentro. Isabella cerró los ojos un instante, temiendo que el temblor de su cuerpo la delatara. No debería tocarme, susurró. No debería querer hacerlo, replicó él, su voz un murmullo ronco. El silencio volvió a cargarse de electricidad. Isabella sabía que debía levantarse, huir de ese salón, esconderse en la seguridad de su habitación. Pero no lo hizo. Sus labios permanecieron peligrosamente cerca de los de Alejandro, tanto que podía sentir el calor de su aliento. De pronto, la tormenta rugió con un trueno y, como si la naturaleza diera permiso, él la besó. No fue un beso tímido ni calculado. Fue intenso, hambriento, como si toda la contención de los últimos días estallara en un solo instante. Isabella se aferró a su camisa, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su cuerpo con una urgencia que no admitía dudas. El sabor del whisky se mezcló con el de su boca, un contraste de fuego y dulzura que la hizo perder el sentido de la realidad. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Alejandro apoyó su frente en la de ella, cerrando los ojos como si aquello fuera demasiado, como si hubiera cruzado una línea invisible de la que no se podía regresar. Esto, no estaba en el acuerdo, murmuró Isabella, todavía temblando. Él sonrió con amargura, rozando sus labios una vez más, apenas un roce que prometía más incendios. Los acuerdos están hechos para romperse cuando el corazón decide lo contrario. Isabella no respondió. No podía. Porque en ese instante entendió que lo que había comenzado como un error legal, un contrato absurdo, estaba mutando en algo más grande, más profundo. Algo que la desarmaba y la atraía con la misma fuerza. Esa noche no hubo promesas ni declaraciones. Solo un beso prohibido, nacido en medio de la tormenta, que cambió para siempre el rumbo de su historia. Los días posteriores al beso se convirtieron en un campo minado. Isabella caminaba por la casa con el recuerdo de aquel instante ardiéndole en los labios. Alejandro, en cambio, parecía empeñado en fingir que nada había pasado. Volvió a sus rutinas de acero, a las reuniones interminables, a los silencios incómodos en la mesa. Pero aunque ambos intentaban sostener la farsa, el aire entre ellos estaba impregnado de electricidad, como si en cualquier momento fueran a sucumbir otra vez. Fue en una de esas noches, durante una cena de gala a la que Alejandro la obligó a asistir como su esposa, cuando la primera herida se abrió. Isabella vestía un traje sencillo pero elegante, un vestido negro que resaltaba la suavidad de su piel. Se sentía insegura, rodeada de mujeres deslumbrantes y hombres que la miraban con curiosidad, como si no entendieran qué hacía ella en ese mundo de lujos. Alejandro, impecable a su lado, mantenía el gesto altivo que siempre lo caracterizaba. Sin embargo, todo cambió cuando apareció ella, Camila Rivas, una mujer de belleza sofisticada, labios rojos perfectos y la seguridad de quien conoce demasiado bien el poder que ejerce sobre los demás. Alejandro, su voz acarició el aire como un perfume caro. Ha pasado demasiado tiempo. El millonario se tensó apenas, un gesto que Isabella casi no percibió. Camila se inclinó hacia él y lo besó en la mejilla con una cercanía que hablaba de un pasado compartido. Camila, respondió él, serio, aunque sin apartarla con rudeza. No esperaba verte aquí. La mujer sonrió, ignorando por completo la presencia de Isabella, como si fuera invisible. ¿Y esta, es tu acompañante? El corazón de Isabella dio un vuelco. Antes de que pudiera abrir la boca, Alejandro respondió con calma. Mi esposa. Isabella. La palabra resonó como un trueno en el salón. Camila entrecerró los ojos, evaluándola con descaro. Luego sonrió con esa dulzura venenosa que hiere más que un insulto. Oh, ya veo. ¡Qué sorpresa! La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y copas de vino, pero Isabella no lograba apartar la mirada de Camila. Cada vez que ella rozaba el brazo de Alejandro, cada risa compartida entre ambos, cada recuerdo insinuado, se clavaba en el pecho de Isabella como una espina. Intentó convencerse de que no le importaba, de que todo era un acuerdo temporal. Pero el veneno de los celos ya corría por sus venas. De regreso al Penthouse, el silencio fue insoportable. Isabella miraba por la ventana del coche, fingiendo indiferencia, mientras Alejandro revisaba mensajes en su teléfono. Finalmente, no pudo contenerse. ¿Quién es ella?, preguntó, con voz firme. Él levantó la vista, sorprendido por el tono. Alguien del pasado.
nada más. ¿Alguien del pasado que aún no mira como si pudiera reclamarlo? Replicó Isabella, sintiendo cómo la rabia disfrazaba la vulnerabilidad. Alejandro suspiró, apoyándose contra el asiento. Camila no significa nada ahora. Entonces, ¿por qué no fue capaz de apartarla? La pregunta salió más dura de lo que ella esperaba. Él giró el rostro hacia ella, sus ojos grises cargados de una intensidad peligrosa. Porque hay batallas que no se libran en público. Y porque no tengo por qué justificarme. Isabella apretó los labios, herida. Tiene razón. Al fin y al cabo, esto no es más que un contrato, ¿no? La frase cayó entre ellos como un cuchillo. Alejandro cerró los puños, como si se contuviera de decir algo más. El resto del trayecto transcurrió en un silencio insoportable. Esa noche, en su habitación, Isabella se dejó caer sobre la cama con lágrimas contenidas. No quería sentir lo que sentía. No quería dolerse por un hombre que había entrado en su vida por error. Y, sin embargo, el peso en su pecho la traicionaba. Alejandro, en el salón, permaneció largo rato con una copa en la mano, la mirada perdida en el horizonte nocturno. El recuerdo del rostro herido de Isabella lo perseguía como un eco. Sabía que la había lastimado, pero no encontraba las palabras para remediarlo. Porque, aunque no lo admitiera, el solo hecho de verla dolida por él le arrancaba una verdad incómoda, Isabella le importaba más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Las horas posteriores a la cena se volvieron un castigo silencioso. Isabella evitaba cruzar palabra con Alejandro, encerrada en su habitación, como si levantar muros fuera la única forma de protegerse de aquel torbellino de emociones que la consumía. Él, por su parte, se refugiaba en su trabajo, en las pantallas brillantes de su despacho, en contratos y cifras que no le exigían nada más que resultados. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no encontraba paz en el control. El recuerdo de la mirada herida de Isabella lo perseguía en cada rincón. Aquellos ojos oscuros, llenos de reproche y vulnerabilidad, eran más insoportables que cualquier fracaso en sus negocios. Durante años había aprendido a sobrevivir sin necesitar a nadie. El poder, el dinero, los logros, habían sido su armadura. Pero ahora esa armadura comenzaba a agrietarse. Y la grieta tenía nombre, Isabella. Una tarde, al regresar al penthouse, Alejandro encontró la sala en penumbra. Isabella estaba sentada en el sofá, con un libro abierto sobre las rodillas, aunque era evidente que no lo estaba leyendo. Sus ojos estaban perdidos en algún punto lejano, ajenos al presente. Él se acercó despacio, como si temiera romper aquel frágil cuadro. ¿No piensas saludarme?, preguntó, intentando sonar ligero, aunque su voz traicionaba una tensión contenida. Isabella alzó la mirada con frialdad. No sabía que debía hacerlo. Ese tono distante lo golpeó más de lo que esperaba. Se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. Sé que lo de Camila fue incómodo. Innecesario, querrá decir, replicó Isabella, cerrando el libro con brusquedad. Pero no se preocupe, señor Ferrer. No tiene que darme explicaciones. Yo solo soy, su error más conveniente. Alejandro frunció el ceño. No vuelva a llamarse así. ¿Y cómo quiere que me llame? Su voz se quebró, aunque mantuvo la mirada firme. No pertenezco a este mundo, no pertenezco a usted. Y, sin embargo, aquí estoy, atrapada. El silencio se extendió como un abismo. Alejandro la miró, y por primera vez se atrevió a bajar la guardia. Sus ojos grises dejaron de ser fríos, se volvieron humanos, casi dolorosos. Me necesita, dijo Isabella, con un hilo de voz, más como un reproche que como un consuelo. Él respiró hondo, y las palabras surgieron antes de poder contenerlas. Sí. La necesito. Isabella parpadeó, incrédula. Su corazón dio un salto que no quiso admitir. No diga eso si no lo siente. Lo siento, aseguró él, su voz grave, cargada de verdad. Y me asusta más de lo que pueda imaginar. Alejandro se inclinó hacia ella, sin tocarla todavía, como si temiera que un solo roce lo atara de forma irreversible. Toda mi vida he construido muros. He aprendido que amar es perder, que abrirse es dejarse destruir. Pero usted hizo una pausa, buscando el aire. Usted rompe cada muro sin siquiera intentarlo. Y no sé cómo detenerlo. Isabella lo miró, con el corazón latiéndole en los oídos.
Durante un instante, olvidó las heridas, los celos, el contrato absurdo. Solo estaba ese hombre, desnudo de soberbia, confesando que su fortaleza también podía temblar. Quiso hablar, pero Alejandro tomó su mano con suavidad, como si sostuviera algo frágil. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y en ese gesto simple había más verdad que en cualquier acuerdo escrito. «No soy un buen hombre, Isabella», murmuró él. «Pero cuando está cerca, creo que podría aprender a serlo». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una promesa imposible. Isabella sintió que el peso en su pecho se transformaba en algo distinto, una certeza peligrosa, pero también dulce. No estaba frente al millonario arrogante que todos temían, sino frente al hombre roto que, por primera vez, admitía necesitar a alguien. Esa noche no hubo besos robados ni caricias ardientes. Solo una mano entrelazada en otra, un silencio compartido y la certeza de que, a pesar de todo, ambos estaban comenzando a caer en un abismo del que ya no habría retorno. El tiempo después de aquella tarde parecía distinto. Ya no eran dos desconocidos obligados a convivir por un error, tampoco eran simples aliados que fingían un matrimonio conveniente. Había algo más, algo que se había tejido entre miradas, silencios y roces accidentales. Una verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que latía, persistente, bajo cada gesto. Isabella lo notaba en pequeños detalles, la manera en que Alejandro buscaba su presencia en la casa, cómo le dejaba una taza de café caliente en las mañanas, cómo su voz se suavizaba al pronunciar su nombre. Y lo notaba, sobre todo, en su propia piel, en la forma en que su cuerpo reaccionaba cuando él entraba en una habitación. Aquella noche, el destino decidió que las máscaras cayeran. La ciudad descansaba bajo un cielo estrellado y el penthouse estaba en penumbras, iluminado solo por la luz dorada de las lámparas. Isabella se encontraba en la terraza, envuelta en una manta, contemplando el horizonte urbano. El aire nocturno olía a lluvia lejana, a un comienzo que aún no llegaba. Escuchó pasos tras ella. Alejandro apareció con las manos en los bolsillos, su chaqueta colgando de un hombro, el rostro más cansado que de costumbre. Pero en sus ojos había algo distinto, una determinación que se confundía con vulnerabilidad. «No puedo seguir callando», dijo, sin rodeos. Isabella giró, sorprendida por la gravedad de su voz. «¿Callando qué?» Él se acercó, deteniéndose a pocos pasos, como si temiera que una palabra mal dicha rompiera el frágil equilibrio que los unía. «Lo que siento». El corazón de Isabella se aceleró, golpeando contra su pecho como si quisiera escapar. «Alejandro». «Déjeme hablar», pidió él, casi suplicante. Se pasó una mano por el cabello, gesto raro en alguien que siempre parecía dueño de sí mismo. «He vivido toda mi vida convencido de que el amor era una debilidad, un lujo que no podía permitirme. Vi cómo destruía a mi madre, cómo convertía a mi padre en un hombre cruel. Me juré que jamás entregaría mi corazón, porque un corazón entregado es un arma contra uno mismo». Hizo una pausa, respirando hondo, como si cada palabra le costara sangre. «Pero usted llegó, Isabella. Con su sencillez, con su terquedad, con esa forma de mirarme como si yo no fuera Alejandro Ferrer, sino un hombre más. Y ahora me descubro, perdido. No sé quién soy cuando estoy con usted, pero sé que lo necesito». Isabella sintió como las lágrimas le humedecían los ojos. Sus manos temblaban bajo la manta, pero no apartó la mirada. «No diga eso si no es verdad», susurró, con miedo de creer. Él avanzó el paso que lo separaba y tomó su rostro entre las manos. Sus dedos fueron suaves, como si temiera quebrarla. «Es la única verdad que conozco. La única certeza. La amo, Isabella. La amo aunque me aterre, aunque vaya contra todo lo que fui». Las palabras resonaron en ella como un terremoto. Durante días había intentado convencerse de que lo suyo era un error, un accidente legal, un capricho del destino. Pero ahora estaba frente a un hombre que desnudaba su alma, confesando lo que jamás se había atrevido a confesar. Isabella alzó la mano y rozó la mejilla de Alejandro. «Yo también lo siento. No sé cómo ni cuándo, pero me he enamorado de usted». Él cerró los ojos, apoyando su frente en la de ella, como si esas palabras fueran un bálsamo. Y luego, sin más contención, la besó. No con la urgencia de la primera vez, sino con una ternura ardiente, con el cuidado de quien sabe que por fin está en casa. El beso se prolongó, lento, profundo, lleno de una intensidad que iba más allá del deseo. Era una confesión en sí misma, un juramento silencioso de que, pese a los obstáculos,
pese al error que los unió, habían encontrado algo real. Cuando se separaron, Isabella sonrió entre lágrimas. Así que este es nuestro error más hermoso. Alejandro acarició sus labios con el pulgar y murmuró. El único error que jamás querré corregir. Y bajo aquel cielo urbano, rodeados de luces y sombras, ambos entendieron que ya no había vuelta atrás. El amor había dejado de ser una amenaza para convertirse en su destino. La confesión había dejado un resplandor en el aire, como si cada rincón del penthouse estuviera impregnado de esa verdad, se amaban. Por primera vez, Alejandro no se escondía tras su coraza de acero, e Isabella había dejado caer el miedo para entregarle su corazón. Los días siguientes fueron distintos. Había risas inesperadas en la cocina, desayunos compartidos donde las miradas decían más que las palabras, noches en que la pasión y la ternura se entrelazaban hasta borrar el recuerdo de las heridas. Isabella comenzaba a creer que, tal vez, aquello que nació de un error podía transformarse en la historia más real de su vida. Pero el mundo no se detiene cuando dos corazones deciden encontrarse. Y pronto, el exterior empezó a reclamar su lugar. La noticia de su matrimonio, que hasta entonces había permanecido en la penumbra de los círculos más íntimos, comenzó a filtrarse a la prensa. Los titulares no tardaron en aparecer. Alejandro Ferrer, el magnate inaccesible, sorprende con un matrimonio inesperado. Las fotografías captadas desde la distancia mostraban a Isabella a su lado, con ese halo de sencillez que contrastaba con la imagen de lujo y perfección que el mundo esperaba de la esposa de un millonario. En una de esas mañanas, Isabella encontró los periódicos sobre la mesa del comedor. Las páginas brillaban con comentarios mordaces. ¿Quién es realmente Isabella Cruz? Una joven sin apellido de peso, sin fortuna, sin conexiones. ¿Qué clase de juego esconde Alejandro Ferrer detrás de esta unión apresurada? Cada palabra era como un puñal. Ella los dejó a un lado, intentando aparentar indiferencia, pero Alejandro lo notó. Su silencio pesaba demasiado. No debe prestarles atención, dijo él, con firmeza, acercándose. ¿Cómo no hacerlo? Isabella alzó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo. Me están reduciendo a nada, como si no valiera lo suficiente para estar a su lado. Alejandro la tomó de la mano, con la fuerza de alguien que no acepta réplica. Ellos no deciden quién es usted. Yo lo decido. Y para mí, es todo. Ella quiso creerlo, pero la duda ya había germinado. No era solo la prensa. Amigos de Alejandro comenzaron a murmurar, a cuestionar. En un evento social, Isabella sintió el peso de las miradas inquisitivas, los susurros apenas disimulados, no pertenece aquí, no es de los nuestros. Aquella noche, en el coche de regreso, guardó silencio, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad se desdibujaban en lágrimas contenidas. ¿Está arrepentida?, preguntó Alejandro, su voz baja, cargada de temor. Ella cerró los ojos. No de usted. Pero sí de lo que este mundo exige de mí. Las palabras cayeron entre ellos como una verdad amarga. Alejandro apretó el volante con fuerza, sus nudillos tensos, como si luchara contra algo más grande que él. Esa misma semana, apareció otro obstáculo. Camila, la mujer que alguna vez lo había pretendido con insistencia, volvió a cruzarse en su camino. Una cena de negocios, un saludo demasiado cercano, un comentario venenoso dirigido a Isabella. No se preocupe, querida. Estos juegos de Alejandro nunca duran. La herida volvió a abrirse. Isabella sintió que el frágil mundo que habían construido empezaba a tambalear. El amor estaba ahí, firme, pero los fantasmas del exterior amenazaban con sofocarlo. Esa noche, al regresar, no pudo contenerse. ¿Está seguro de que me quiere aquí?, preguntó, con voz quebrada. ¿O solo soy una distracción que le hará perderlo todo? Alejandro la miró como si sus palabras lo atravesaran. Se acercó, tomó su rostro entre sus manos y la obligó a sostenerle la mirada. Lo perdería todo una y mil veces, si con eso la conservo a usted. El silencio se hizo, pero esta vez no fue distancia, sino una certeza. Isabella entendió que el amor no era un refugio perfecto, sino una batalla contra todo lo que intentaba destruirlo. Y que ambos tendrían que decidir si estaban dispuestos a luchar hasta el final. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre es puesto a prueba. El amor había sido declarado, las certezas susurradas entre besos y caricias. Pero cuando el mundo se empeña en desarmar lo que dos corazones construyen, hasta la pasión más intensa corre el riesgo de quebrarse.
Esa tarde, la grieta se abrió. Isabella había recibido una llamada anónima, una voz femenina, afilada, que le dejó en el oído un veneno calculado. Él nunca dejará de ser Alejandro Ferrer. Usted solo es una sombra en su vida, un pasatiempo. Cuando se canse, volverá a su mundo, y usted quedará atrás. Las palabras se clavaron en ella como espinas. No quiso creerlas, pero cuando llegó a la oficina de Alejandro y lo encontró con Camila, demasiado cerca, sonriendo con esa familiaridad que solo da el pasado, la duda se convirtió en herida. Isabella retrocedió, intentando huir sin ser vista, pero Alejandro la descubrió en la puerta. Isabella, espere. Corrió tras ella, alcanzándola antes de que pudiera salir. No hay nada que explicar, dijo ella, la voz quebrada pero firme. Siempre supe que no encajo en su mundo. Que tarde o temprano algo así ocurriría. No fue lo que vio. Camila solo buscaba provocarla. Yo no, sus palabras se ahogaron al notar las lágrimas en su rostro. No puede dudar de mí ahora. Ella lo miró, con el alma hecha un torbellino. ¿Y cómo no hacerlo? Desde que estamos juntos, no dejo de sentir que soy una intrusa, que su vida se descarriló por mi culpa. Tal vez lo mejor es, dejarlo aquí. Alejandro palideció. Era como si el suelo bajo sus pies se abriera. ¿Dejarlo? Repitió, apenas un murmullo. Sí, susurró Isabella. Antes de que esto nos destruya. El silencio se hizo insoportable. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba. ¿Cree que podría seguir viviendo si usted se va? Isabella, usted es lo único que me ha hecho sentir vivo. Todo lo demás, todo lo que tengo, es nada comparado con usted. Ella apartó la mirada, como si temiera hundirse en sus ojos. ¿Y si no es suficiente? Entonces él explotó, pero no con ira, sino con desesperación. Lo es. Se acercó hasta casi tocarla, sus manos temblando al sujetar sus brazos. Míreme, Isabella. Yo no soy un hombre fácil, lo sé. Soy orgulloso, terco, un prisionero de mis propios miedos. Pero desde que apareció, todo cambió. Usted es mi error más hermoso, mi única verdad. Y si aún no duda, entonces déjeme demostrarlo cada día, aunque me cueste la vida. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabella. El filo del abismo estaba ahí, a un solo paso. Podía dejarlo atrás, salvarse del dolor, o lanzarse a la apuesta más arriesgada, amar a un hombre que la necesitaba tanto como ella a él. Su corazón eligió. Soltó un sollozo y se arrojó contra él, rodeando su cuello con los brazos, besándolo con la urgencia de quien lucha contra la pérdida. El beso fue salvaje, desesperado, un grito de amor y de miedo. Alejandro la estrechó con una fuerza que temblaba entre ternura y pasión, como si temiera que desapareciera entre sus brazos. No me deje, murmuró él, la voz quebrada contra sus labios. No lo haré, susurró ella. Porque lo amo, aunque duela, aunque el mundo no lo entienda. La tensión se deshizo en ese abrazo. El abismo seguía ahí, pero habían decidido saltar juntos, y en esa entrega encontraron un suelo nuevo donde sostenerse. Aquella noche, no hicieron el amor como otras veces. Lo hicieron como quien se salva de un naufragio, con lágrimas entre besos, con susurros entre gemidos, con promesas tatuadas en la piel. Fue la confirmación de que su amor no era un accidente pasajero, sino una elección valiente. Al amanecer, mientras el sol bañaba la habitación con un resplandor dorado, Isabella apoyó la cabeza en el pecho de Alejandro. Su respiración calmada le devolvía la paz. ¿Sabe algo? Dijo ella, con una sonrisa temblorosa. Creo que ya no somos prisioneros de un error. Alejandro la besó en la frente y respondió. No, amor. Ahora somos dueños de nuestro destino. La vida, después del abismo, adquirió otro color. Isabella y Alejandro habían estado a punto de perderse, pero en la fragilidad descubrieron la fortaleza de un amor que no se rendía ante nada ni nadie. Los meses siguientes fueron un viaje de reconstrucción. No se trataba de borrar las cicatrices, sino de aprender a convivir con ellas como pruebas de que habían resistido. Isabella dejó de esconderse. En lugar de temer las miradas inquisitivas del mundo, comenzó a caminar junto a Alejandro con la frente erguida, segura de su lugar a su lado. Y él, que siempre había sido un hombre blindado, aprendió a mostrar su vulnerabilidad sin vergüenza, porque comprendió que amar era también exponerse, abrirse al otro con todas las imperfecciones.
El Penthouse dejó de ser un refugio de silencios para transformarse en un hogar lleno de risas, discusiones pequeñas, reconciliaciones dulces y esa complicidad que solo se crea cuando dos almas han sobrevivido a la tormenta. Una tarde, mientras el sol teñía de dorado la terraza, Isabella sintió el calor de las manos de Alejandro cubrir las suyas. Él la miraba como quien contempla el milagro más grande de su vida. Nunca imaginé que un error pudiera llevarme hasta aquí, susurró él. Ella sonrió, con esa ternura que lo desarmaba. Tal vez no fue un error. Tal vez siempre fue el destino disfrazado de casualidad. Y en ese instante, Alejandro supo que tenía razón. El amor que habían construido no era perfecto, pero sí auténtico. Había nacido en medio de la incertidumbre, se había probado en el dolor y ahora florecía en la certeza. Ninguno necesitaba prometer eternidades, porque habían aprendido que lo importante no era la perfección del camino, sino caminar juntos, aun cuando la ruta se llenara de piedras. Un año después, mientras celebraban en familia, Isabella descubrió que llevaba dentro de sí un nuevo latido. La noticia llegó como un soplo de vida, un recordatorio de que el amor siempre busca multiplicarse. Alejandro, al escucharla, la abrazó con una emoción que no pudo contener. Nuestro amor tiene futuro, dijo él, con lágrimas brillando en los ojos. Y ese futuro empieza aquí. Isabella apoyó su frente en la de él, sintiendo el pulso acelerado de su corazón. Este es apenas el comienzo, susurró. El mundo podía seguir opinando, juzgando, inventando historias. A ellos ya no les importaba. Porque habían entendido la verdad esencial, el amor no necesitaba la aprobación de nadie más, solo la valentía de quienes lo sienten. Así, Isabella y Alejandro caminaron hacia su destino, no como prisioneros de un error, sino como dueños de una historia que se convirtió en su mayor acierto. Una historia escrita con pasión, con heridas y con ternura, una historia que, como todas las verdaderas, no termina con un punto final, sino con un eterno continuará. Gracias por haber caminado conmigo hasta el último suspiro de esta historia. Cada capítulo fue tejido con palabras que buscaban tocar el corazón, y hoy, al llegar al final, me emociona saber que has estado allí, sintiendo, soñando y dejándote envolver por el amor de Isabella y Alejandro. El viaje que comenzó como un error terminó convertido en destino, y quizás, al igual que ellos, tú también creas ahora un poco más en esas casualidades que cambian la vida para siempre. Si esta historia te hizo suspirar, si te arrancó una sonrisa o te regaló un instante de emoción, te invito a apoyar este canal, dale un like. Comparte este relato con quienes también creen en el poder del amor y suscríbete para seguir viviendo más historias que acarician el alma. Tu compañía da sentido a cada palabra escrita y narrada. Gracias por ser parte de esta aventura. Nos encontramos en la próxima historia, donde el amor volverá a ser protagonista.